Punto de Quiebre, donde las ideas se convierten en acción. Episodio 9. Mejora continua. Hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acá nuevamente en nuestro 9º episodio de Punto de Quiebre, en donde las ideas se convierten en acción. Estamos llegando con este 9º episodio a lo que es el cierre de nuestra primera temporada, que esperamos que hayan podido acompañarnos y que hayan disfrutado y que les haya generado algún valor. Pronto estaremos teniendo noticias de lo que será nuestra segunda temporada. Pero el día de hoy lo que tenemos de tema es acerca de una variable, un elemento que se ha puesto como en tendencia en los últimos años en diversas organizaciones. Vamos a conversar qué tanto será tendencia o qué tanto será realidad algo que genera valor. Y es el tema de mejora continua. Para esto, el día de hoy estoy súper contento de contar con la compañía de César. César Soto. ¿Cómo estás, César? Mucho gusto, José. Aquí un placer estar en Punto de Quiebre. Excelente podcast. Yo creo que temáticas que son muy importantes a nivel profesional, no solamente a los que están saliendo de la universidad, sino a las personas que todavía están en ámbito laboral, básicamente. Todo esto ayuda. Entonces, un placer estar acá. Buenísimo. Gracias por el ratito. César es un profesional en el área de finanzas que el día de hoy lidera equipos en multinacionales y definitivamente consideramos que tiene la experiencia, el conocimiento y los retos del día a día que podrá compartirnos ahí desde su perspectiva para que nos pueda generar ese valor que queremos. Entonces, César, para ir entrando en materia, mejora continua. Cuando hoy en día en las diferentes organizaciones se habla de eso como un concepto, a veces hasta un departamento, el departamento de mejora continua. Para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, cuando escuchen eso, mejora continua, ¿vos cómo lo definirías? ¿Por qué es que se ha puesto tanto en tendencia? Es un tema muy interesante, José, porque cuando se habla de mejora continua, se piensa mucho en empresa manufacturera. ¿Por qué? Porque es mucho de analizar los procesos de manufactura, ver en dónde podemos mejorar para poder hacer una producción mucho más efectiva. Sin embargo, es traer esa misma idea de plantas, de maquilas a centros de servicios financieros. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta amalgama, por así decirlo? Tenemos que verlo primero en dos partes. Mejora continua tiene su Lean y su Six Sigma. Lean siendo la parte de eliminar desechos, eliminar waste, que se llama en inglés. Exactamente. Y básicamente es traer esa misma metodología a analizar los procesos financieros. Entonces, ¿cómo elimino el desecho o el waste de mi proceso financiero? Esa es una parte. La segunda parte siendo Six Sigma, que es un poco más ya estadística, más formal, por así decirlo, que se usa para eliminar la variabilidad. O sea, básicamente hacer lo menor posible para que sucedan riesgos, para que sucedan errores en nuestros procesos. Si hablamos de estandarización, por ejemplo, entra en ese lado. Exactamente. Una estandarización entra dentro de Six Sigma. Y es que al principio, como bien nos traías como en la historia, ¿verdad? En la historia todo este tema de mejora continua arranca y los que estudiaron ingeniería industrial se dedican full a esto y les encanta, les apasiona. Claro, en cadena de producción. ¿Cómo quito pasos? ¿Cómo lo hago más eficiente? ¿Cómo lo hago más rápido? ¿Cómo lo hago a menor costo? Pero sí, yo creo que vos lo estás diciendo de centros de servicio financiero, que por supuesto, pero yo creería que casi que en cualquier tipo de... Donde haya un proceso. Donde haya un proceso se puede mejorar. Cierto. Esa es la mentalidad, el mindset que tienen que tener las personas, que es... Si existe un end-to-end o un inicio y un fin de la operación, se puede mejorar. Entonces, esto yo lo relaciono mucho a temas de desarrollo también dentro de las organizaciones. Porque no todo el mundo conoce mejora continua y no todo el mundo la aplica de forma correcta. Eso es todo un arte, básicamente. ¿Cómo podría aplicarse de manera incorrecta? Básicamente no identificando bien las variables, no identificando bien los desperdicios que tiene la operación, que justo por eso, y tal vez más adelante vamos a tocar un poco más el tema del Value Stream Map, que para mí es una herramienta súper funcional, que visualmente es para una cadena de procesos, una cadena de producción, pero traída a un proceso financiero, nos genera muchísima visibilidad de qué es lo que tenemos que mejorar. Entonces, a un final de cuentas, es cómo podemos aprender de esta metodología, de este mindset, para poder aplicar nuestros procesos. Y a un final de cuentas, esto también tiene mucho que ver con upskilling, reskilling. Es un tema que también está generando
mucho impacto a nivel organizacional, a nivel de centros de servicios. ¿Por qué? Porque tenemos que saber diferenciarnos de otras competencias, por así decirlo. Esto de upskilling y reskilling viene utilizándose mucho del vocabulario, llamémosle, de gestión de talento humano. Correcto. Tal vez como para ponerlo en la mesa y que todos los que nos están viendo y escuchando tengan la claridad, ¿puedes contarnos cuál es la diferencia entre upskilling y reskilling? Ok, reskilling es tener tus skills y transformarlos. Okay, básicamente. Entonces, las habilidades que tienes, el famoso desaprender para aprender. Exactamente. Okay. Y el upskilling básicamente son las nuevas habilidades que se están necesitando en las organizaciones. Te va cambiando rapidísimo. Exactamente. Ya estamos hablando más de temas de AI, más temas de automatizaciones, programación, Python, todo esto que viene con mucha... con mucho boom y con mucha cultura también que hay que comenzar a desaprender, como vos dices. Claro. Al final de cuentas es cómo traemos todas esas nuevas metodologías a un proceso de trabajo. Súper. César, dos palabras que mencionaste que me quedaron por ahí y quiero como que las desmenuzamos un poquito. Hablaste de mentalidad y hablaste de cultura. Cuando hablamos de mentalidad en mejora continua, ¿cómo se mira la mentalidad de una persona? ¿Cómo podemos identificarla que está viviendo y que realmente cree y tiene esa conciencia de mejora continua? Eso por un lado, ¿cómo lo podemos identificar? Y por otra, ¿cómo podríamos fomentarla? Si somos líderes, más allá de que tengamos gente a cargo o no, si somos líderes en una organización, ¿cómo podemos fomentarla para contagiar eso? Correcto. A nivel de mentalidad, yo creo que se observa bastante fácil, porque cuando vos trabajas con personas que están emocionadas por mejorar un proceso, que se sienten apasionadas por, mira, encontré un Waze, ¿cómo hago para reducirlo? Esa mentalidad uno la puede observar muy sencillamente en distintas personas. ¿Cómo llegar a ese tipo de mentalidad? Obviamente es todo un proceso. Y es un tema de estudiar teoría, cómo se ha aplicado en otros procesos, cómo se ha aplicado en otras compañías, en otros países. Mucho de esto viene de la cultura japonesa. Entonces, ver cómo se ha implementado básicamente en esas áreas. A nivel cultural es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una cultura establecida en una organización. Poco a poco hay que ir haciendo esa transformación o ese cambio para poder llegar a tener una cultura de mejora continua. No es de la noche a la mañana. Entonces, desde los líderes de las organizaciones es que necesitamos que se comiencen a empapar, que comience como a florecer, digamos, esas ganas de mejorar mis procesos. Y ahí viene mi segundo punto, que era la cultura. Exactamente. Porque ya cascadeando una cultura va a ser mucho más fácil. Si vos tienes detractores dentro del equipo de liderazgo, va a ser más complicado generar una cultura de ese tipo. Ahora bien, en temas de desarrollo, que ese es el tercer punto, yo creo que la tercera arista de esto, para nosotros, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, ya está en la cultura. Desde hace muchos años ya está en la cultura. Y ahora estamos tratando de dar como ese siguiente paso. Como que ya tenemos mejora continua dentro de nuestra organización. ¿Qué sigue? ¿Cómo la unimos con Agile? ¿Cómo la unimos con otros tipos de mindset? ¿Cómo implementamos Scrum con mejora continua? Son muchísimas variables que a un final de cuentas nos generan satisfacción y mejoras en los procesos. A un final de cuentas lo que necesitamos es una mejora competitiva. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso el tema de upskilling y reskilling está muy de moda, porque nosotros tenemos que llegar a ser el país donde queremos poner centros de servicios. Claro. Tenemos otros países. Exactamente. Podemos compararnos con otros países que son boom en centros de servicios, sí. Y la India. El costo es mucho menor que Costa Rica. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Skills. Entonces, por ahí donde tenemos que seguir transformando esas iniciativas, esas habilidades, que a un final de cuentas nos den esa mejora competitiva en este ámbito tan de ofensiva que hay. Porque en estos momentos es todos contra todos, vemos quién es más competitivo para atraer más trabajo. Eso es súper importante. Sí, y con esta tercera arista que pones en la mesa de desarrollo, me genera el pensamiento de que cuando hablamos de mejora continua, no solo es la mejora del proceso, que sí, ¿verdad? Tiene un proceso desde que tiene inicio y tiene fin y tiene pasos en el medio, pero que también puede ser la mejora continua de cada individuo desde lo personal, ¿verdad? Cuando hablamos de planes de desarrollo, cuando hablamos de cómo está el ranking de talento, cuando hablamos de las capacitaciones internas, que entra o parte desde la mentalidad, porque muchas veces
ya que estaríamos ya hablando de liderazgo general, pero muchas veces la gente puede decir, o he escuchado, es que mi jefe no se preocupa por mi desarrollo, es que en mi empresa no nos desarrollan. Bueno, yo creo que cuando uno está en una organización que toma decisiones de invertir en uno, es buenísimo. Qué dicha, qué alegría. Y si tengo un muy buen jefe que me apoya y me guía, excelente. Pero yo creo que hay un punto, y ya nos estamos metiendo justo en tema de liderazgo, tema de career path. claro, Cada quien debería ser dueño de su carrera. Eso es súper importante. Los líderes, ¿para qué están? Para ayudar, para quitar blockers, para quitar stoppers. Al final de cuentas, es como esa guía que nosotros necesitamos para poder llegar del punto A al punto B. Así de simple. Pero se ha perdido mucho el pensamiento de, mira, el career path, yo soy dueño de lo mío. Yo soy dueño de a dónde quiero llegar. ¿Qué habilidades necesito? Ahí sí, necesito a alguien que me guíe. Mira, dame feedback, dame una retroalimentación de qué puedo mejorar. Claro. Yo quiero llegar al siguiente nivel. ¿Qué necesito yo? Entonces ahí yo creo que la parte más importante es creerse lo que uno quiere lograr y al final de cuentas unir todo esto que hemos venido hablando para un desarrollo individual. Mejora continua siendo una arista muy importante en estos momentos. Como mencionábamos antes, al final la mejora competitiva de una empresa que aplica mejora continua a una que no es muy visible, es muy visible. Entonces sí, el tema de liderazgo conlleva todo. Yo creo que a un final de cuentas, como mencionamos con el tema de cultura, si tenemos detractores, no lo vamos a poder implementar de excelente forma. no hay nada peor que escuchar a un líder que llega a comunicarle una iniciativa de mejora continua que quiere hacer la organización y reúne a su equipo y le dice, mira equipo, es que vieras qué ocurrencias. La jefatura está diciendo que viene un programa de mejora continua. Ustedes saben que yo sé que estamos muy ocupados y no hay mucho tiempo para eso, pero de ahí me toca comunicarles. ¿Cómo recibe el mensaje ese equipo, verdad? Exactamente, es no solamente cómo lo recibe, sino verlo desde quién viene. Claro, el impacto mayor. A un final de cuentas, si yo veo que mi líder, mi superior, no está engaged con esa iniciativa, el equipo nunca lo va a estar. Nunca lo va a estar, básicamente. Y ahí es donde hay que comenzar a trabajar desde arriba el tema de cultura. Muchas empresas lo hacen desde abajo. Eso es un tema mucho más difícil, porque vos tienes que estar de lleno con la gente, de lleno de cómo se hacen los procesos para poder entender cómo implementar una cultura. Que se modela con el ejemplo. Exactamente. Y que a veces se habla de cultura y la gente dice, sí, define la cultura en la pared, lindísimo, y los valores, y, buenísimo. Pero que la cultura sucede en las conversaciones pequeñas que pasan entre un líder y un miembro de su equipo. Correcto. En la decisión que tiene que tomar donde no tuvo chance de ir a hablarle qué hago ante esto. No, es apoyas esa idea que tienen ahí o les das retroalimentación, pero en esa decisión donde tienes que ser súper rápido, ahí está generando cultura. Exactamente. Y aquí, vamos a ver, podemos hablar de temas infinitos de lo que viene alrededor de eso, que es el asunto. Muchas veces creemos también que el líder tiene que saberlo todo. Eso no es cierto, eso no es cierto. Un líder está ahí para poder ayudar a las personas, como decíamos antes, a quitar blockers, quitar stoppers, a ayudarlos a sobresalir. Pero un líder, por ejemplo, no tiene que saber empaparse de mejora continua para incentivar la mejora continua en sus equipos. Porque al final de cuentas, sí, son objetivos que nosotros nos proponemos a nivel organizacional, inclusive, no sé, que tenemos que hacer, bajar costos. Obviamente, y aquí hablo por temas de centros de servicios financieros, somos un centro de costos, tenemos que ser eficientes con nuestros costos, básicamente, porque no producimos, damos un servicio. Entonces es, ¿cómo desde el liderazgo podemos incentivar ese mindset, esa mentalidad, para que los colaboradores también puedan decir, mira, sí, tengo una idea de proyecto, tengo una idea de cómo mejorar este proceso? Y aquí es donde tal vez mencionaba antes lo del Value Stream Map. Para mí, Value Stream Map es una herramienta súper útil porque a un final de cuentas nos da de una forma más visible, más fácil de entender qué es lo que nos está doliendo. ¿Cómo se mira? Porque un Value Stream Map tiene que ver con visibilidad y tiene que ver con visibilidad para tomar decisiones y entender mejor un proceso. De acuerdo con tu experiencia, ¿cómo digamos, entramos a una sala y queremos hacer el Value Stream Map de un proceso específico? ¿Cómo sería? ¿Cómo se mira eso? Como para que la gente que está aquí escuchándonos y viéndonos, si quisiera empezar a pelotear y trabajar un Value Stream Map, claro. ¿cuál sería tu recomendación? Vamos a ver.
El Value Stream Map es un nombre muy fancy. Es un mapa de flujo de su proceso. Bien. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar un Value Stream Map de un mapa de flujo normal? ¿Qué podemos analizar? Tiempo de ciclo, lead times, en dónde nos está doliendo, qué procesos están tomando más tiempo de lo debido que otros procesos o que otras cajas de proceso. Entonces, al final de cuentas, tenemos mucha visibilidad de donde inicia el proceso hasta donde termina, todo lo del medio, sus detalles, qué podemos analizar sobre ese mapa. Estamos generando movimientos innecesarios dentro de un proceso, estamos generando reprocesos dentro de una misma operación, duplicidad de trabajo. Hay infinidad de cosas que podemos analizar dentro de un mapa de Value Stream Map y que al final de cuentas es la herramienta que nos va a generar mucha más visibilidad de dónde podemos mejorar. Sí, y pregunta, te cuento como yo lo he vivido y vos decime si es parecido o si has visto experiencias diferentes. Yo lo he visto, por ejemplo, que la gente entra y literal con post-its o con papelitos van poniendo como todas esas partes del proceso, los pegan literal en una pared, porque cuando tienes toda la visibilidad de los pasos y los tiempos y demás, puedes empezar como a cuestionar ¿qué pasaría? Y literal quitan un papelito. Ay, mira, no pasa nada. Bueno, parece que es un desperdicio. Y botamos el papelito. Algo así es como lo has visualizado o lo hacen más como desde... Ya no se hace tan rudimentario, José. Contanos. Eso ya es un poco pasado. Tengo muchos años más. No, en estos momentos se hacen digitales. Obviamente la idea también, cuando uno genera un Value Stream Map de un proyecto, se hace esta misma práctica, una reunión con los involucrados en un proyecto. Se presenta el Value Stream Map, ya sea en una sala o si estamos virtual, se presenta ahí en la pantalla y se comienza a analizar y discutir, ok, ¿qué pasos estamos haciendo que pueden mejorar? ¿Cuáles desperdicios tenemos acá? Mira, ¿qué pasa si esto lo hacemos diferente? ¿Qué pasa si esta caja la pasamos para atrás? Es mucho análisis, mucho de ideas, mucho de cuestionar, exactamente. Y cuestionar en grupo. Porque no hay nada más enriquecedor que tener una perspectiva externa del proceso de uno. ¿Por qué? Porque uno ya está acostumbrado muchas veces a lo que uno hace el día a día, a la operación que uno tiene el día a día. Cuando vienen un par de ojos diferentes, externos, ahí es cuando usted dice, mira, tienen razón. Nosotros hemos hecho esto así siempre. Ese es el famoso elefante rosado en medio de la sala. Elefante rosa. Se habla tanto de mejora continua, que es básicamente nosotros estamos aquí, tenemos años haciendo esto y no, a propósito no hacemos las cosas más lerdo o no lo hacemos mejor. Simplemente nos acostumbramos a hacerlo de una manera. Y de un pronto a otro, el elefante rosado en medio de la sala es como ese ventilador que está ahí y no lo cuestionamos. Mientras que de un pronto a otro entra alguien nuevo y lo primero que dice es... ¿Qué es eso? Y ese elefante. Y ese es el valor que genera. Ese es el valor que genera. Entonces, al final de cuentas, la mejora continua, o sea, viene a implementar muchísimas habilidades, muchísimas capacidades en la gente, en las personas, que nos hace cuestionar eso. ¿Por qué hacemos esto así? ¿Por qué nos hace de una manera diferente? Y lo que mencionamos al principio, muchas veces se piensa mucho en cadena de producción, pero a nivel de proceso financiero es súper útil. Igualmente, en la organización en la que yo estoy, hemos mejorado, te puedo decir, cientos de procesos en los cuales habían duplicidad de trabajos, se recaía mucho en errores porque tal vez había un error de sistema que no se había mapeado antes, tal vez había un paso que no generaba nada, ningún valor hacia nuestra operación. Y así poco a poco hemos ido creciendo con esa mentalidad y como te decía, ya para nosotros es cultural. Al final de cuentas, hablar de mejora continua es hablar en el día a día de ese tema. Certificaciones de Yellow Belt, Green Belt, White Belt, o sea, todo esto que pueda sumar a las personas que trabajan con nosotros. El tema de skills, sumamente necesario. De nuevo, yo creo que se ha dejado muy de lado y creo que ha sido, curiosamente, desde pandemia, que muchas empresas han dejado de lado el tema de people, el tema de trabajar con la gente, desarrollo, etc. Y es algo que necesitamos traer de vuelta. Necesitamos traerlo de vuelta. ¿Por qué? Porque la gente es la que nos ayuda a entregar nuestras metas, nuestros objetivos. Claro. Entonces, esa misma gente es la que necesitamos desarrollar para que en un futuro nuevas tecnologías,
nueva forma de procesos, nuevos sistemas, estemos preparados, porque eso está a la vuelta de la esquina. Básicamente, en el día a día se ven nuevas tecnologías, mes a mes ves formas diferentes de las empresas hacer negocios, de cómo están cambiando su forma de trabajar, cómo están cambiando su forma de pensar, y hay que estar listos, básicamente. Sí, y que no podemos esperarnos a que llegue, porque ya es tarde. Vamos a esperarnos porque ya es tarde, correcto. Qué chiva, qué positivo esto que compartes, de que en tu organización ya es como una manera de trabajo, ¿verdad? Es la manera de trabajo. Porque entonces lo que imagino y lo que entiendo es que la gente no ve la mejora continua como una amenaza. Porque a veces sucede, y es cuando no está la cultura, cuando no está la mentalidad, que, ¿para qué voy a hacer más rápido un proceso? ¿Y será que después no hago falta? ¿Y qué pasa conmigo? Mientras que lo que estoy entendiendo es que cuando una organización está así, más bien como que se fomenta y al final de cuentas estoy haciendo más fácil mi día a día. Y cuando mejoro algo, tengo el chance de volcarme y buscar cómo mejorar otras cosas. Estás yendo a un tema muy interesante. Porque el tema de automatizaciones, tema de RPAs, AI, todo lo que tenga que ver con automatización de procesos. Muchas personas tienen incertidumbre porque dicen, voy a perder mi trabajo. Claro. De nuestro lado, y eso es algo que yo siempre trato de discutir semana a semana, es, sí, tenemos que llegar a automatizar procesos, tenemos que llegar a estandarizar cosas para hacer más rápido nuestro trabajo, para poder traernos más. Claro, para tener más capacidad instalada. Exactamente. Con la misma gente que teníamos. Con la misma gente. Porque somos más eficientes. A un final de cuentas, ese es ser eficientemente con los costos. A un final de cuentas es trabajar con eso mismo, pero teniendo más. Nos volvemos más competitivos. Exactamente. Eso es una ventaja competitiva frente a otras organizaciones. Entonces, te puedo automatizar un proceso, sí, pero ya yo estoy detrás teniendo una conversación, ok, ¿qué más podemos traer acá? ¿Qué más puede hacer Costa Rica? Por los países, por las unidades ya de demostramos que agarramos un proceso que era así y lo mejoramos y lo tenemos así. Dame más. Sí, no, y ha pasado. O sea, se han visto temas de departamentos que se han migrado, procesos gigantes, que a un final de cuentas ahora hacen 10 personas. Bueno, eso te iba a preguntar, César. ¿Tenés alguna anécdota, alguna experiencia, algún ejemplo en donde por vivir la mejora continua hubo algún resultado extraordinario, ya sea desde lo individual o desde un equipo o desde toda la organización? ¿Alguna anécdota que quieras compartirnos? Claro, vamos a ver. Y esto es mucho hacer ese challenge a uno mismo. Hace, ¿qué puedo decir? 7 años, cuando todavía estaba en boom, que era lo primero, RPA. Y todo el mundo quería implementar RPA y a un final de cuentas era muy difícil porque no había tanto conocimiento. Nosotros en la operación teníamos ERPs un poco diferentes, no solamente SAP, sino ERPs muy viejos. Y a nosotros nos decían, que nada más abro paréntesis ahí, cuando hablamos de RPA estamos hablando de robótica. Y cuando hablamos de ERPs estamos hablando de sistemas financieros. De los sistemas financieros, correcto. Y nuestros sistemas bastante viejos en su momento, siempre tuvimos la negativa de las personas. Mira, mejor no toquemos ese sistema porque es de los 80s, 90s y no vamos a poder implementar nada. Pero siempre estaba como esa semillita de, mira, es que aquí se puede hacer algo. Aquí se puede hacer algo. Comenzamos implementando macros en Excel. Entonces, macros, procesamiento de facturas, lo más sencillo, lo más fácil de hacer, y se hizo. Entonces ya la gente comenzó a decir, mira, ok, está interesante. Si una macro puede hacer esto en el sistema, ¿por qué no investigamos un poco más el modelo de robótica, de bots? Fue un proyecto bastante extenso, bastante agotador en conversaciones que muchos detractores de eso que hablábamos, pero al final de cuentas estaban los resultados. Entonces nos dieron pelota, comenzamos a hablar con dueños de sistemas que trabajaban en la organización hace 50 años, básicamente, y llegar a generar como esa sinergia entre nuestro equipo de trabajo, el equipo de automatizaciones y país. Entonces se hizo un equipo muy chido, que al final de cuentas dijimos, ok, démosle. Terminamos generando un RPA que nos procesaba el 80% del volumen que teníamos nosotros en la operación, en un sistema que nadie creía que se podía hacer. Ese proyecto
inclusive ganó un concurso de mejora continua de la Cámara de Industrias. Estuvimos muy contentos cuando nos nominaron, cuando ganamos, obviamente. Claro. Y a un final de cuentas fue una experiencia muy gratificante, porque es justamente hacer ese challenge. Claro, creo que era todavía más gratificante desde el punto de que al principio parecía que era imposible. Correcto. Claro. Correcto. Todo el mundo nos decía, no se puede hacer. Y lo terminamos haciendo. Muy bien, muy bien, gracias. Gracias por el ejemplo. Creo que es el llamado a que lo principal es atreverse. Desde ese challenge que dices, desde cuestionarnos lo que tenemos y por qué lo hacemos de una manera. Exactamente. Porque al final de cuentas pasa montones que usted le pregunta, especialmente a gente que tiene mucho rato en una operación, en un proceso, ¿por qué haces eso así? ¿Y qué le dicen a uno? Porque siempre se ha hecho así. Así se ha hecho siempre. Así me lo enseñaron. Entonces, ese cuestionamiento a veces duele, porque la gente lo toma personal. Me está cuestionando a mí. No. Otra frase de mejora continua es: duro el proceso, suave la persona. No es contigo, no es personal. Correcto. Es con el proceso que queremos mejorar. Y creo que eso es lo que las personas tienen que entender. No es nada personal, no es nada que, mira, quiero que te quedes sin trabajo. No. O sea, es cómo grupo mejoramos tu proceso. Claro. Cómo te ayudamos a hacer el trabajo más eficiente. Mira, ¿quieres crecer? Ok. Automaticemos este proceso y nos traemos más trabajo que es un poco más analítico. Que al final de cuentas eso es lo que queremos evitar. Y es el desarrollo que hablamos. Exactamente. Y muchas empresas que lo que optan es, mira, todo lo transaccional para la India. Pero la mentalidad no debería ser, mira, vayamos donde hay menos costos, sino, ¿por qué no automatizamos eso? Y lo hacen bots. Somos más competitivos. Todavía mejor. Exacto. Súper. Gracias, César. Pregunta. Si vos sabes que aquí en Punto de Quiebre lo que buscamos es que las ideas se conviertan en acción. Nos has compartido ya varias herramientas, varias recomendaciones, algunos tips. Si tuvieras que compartirnos un par, dos herramientas o dos recomendaciones, dos consejos tuyos basados en tu experiencia para vivir la mejora continua. Okay. Uno, pensando en contribuidores individuales, en personas que tal vez no tienen un rol de liderazgo, pero que vos quisieras decirles, mira, hoy están aprendiendo apenas de mejora continua. ¿Cómo podrían empezar con algo facilito que pueda generar ya algún resultado? Y otro, para personas que están en roles de liderazgo, ¿qué podrían hacer para fomentar así tangiblemente esa cultura? Vamos a ver, importante que ahorita en el mercado, como ha tenido tanto éxito el tema de mejora continua, podemos ver certificaciones de Lean Six Sigma en todo lado. Claro. Es muy fácil, es muy sencillo. E inclusive, yo con las personas muchas veces hablo, mira, hay muchísimos recursos en internet. Si usted quiere comenzar a entrarse a ese mundo, investigue. Un video de YouTube. Métase a YouTube y busque Lean Six Sigma aplicado a finanzas. Una cosa así. Para contribuidores individuales es muy efectivo. Obviamente también es si la persona quiere crecer en esa parte o no. Eso es totalmente respetable. Pero por ahí tenemos que comenzar. Obviamente también de la mano de un liderazgo que te guíe, de esa cultura que te empape, ¿verdad? Entonces podemos ir por ahí. Tal vez no comenzar con certificaciones en sí, sino investigar más del tema. ¿Qué información hay por todo lado? Información y que con eso que decías de que en el mundo ideal tenés un liderazgo que te lo fomenta. Pensaría que también si la persona realmente quiere trabajar y desarrollarse en eso y no tiene hoy en día un liderazgo que le fomente eso, puede ser que sí conozca a alguien que tal vez no es su jefe, pero que le gusta eso. Genere esa red. Búsquelo. Networking. Claro. En la conversación puedes generar y puedes aprender. Y vamos a ver. Y otro tema que estamos metiendo es networking. Es importantísimo cómo nos relacionamos con las demás personas dentro de una organización. A un final de cuentas, nosotros somos parte de un grupo, ya sea que sos un contribuidor individual o parte de un equipo de trabajo, pero todos somos parte de la misma organización. Se pueden ver temas desde coaching, mentoring, hasta conversaciones de pasillo, de cómo te relacionas con la otra persona. Mira, ¿vos qué hiciste para mejorar este proceso? Entonces ahí ya comienza como esa primera etapa de, ok, vamos a investigar un poco más de esto. Adquirir conocimiento sobre la herramienta, adquirir conocimiento sobre el mindset, sobre cómo podemos tener ese punto de vista externo, interno, cómo lo unimos. Entonces, al final de cuentas, es mucho esa intriga, por así decirlo. Ahora bien, la segunda parte de la pregunta, ya para personas más adentradas
dentro de mejora continua. Mucho de las certificaciones es estadística. Entonces, tenemos datos. En todas las organizaciones tenemos datos. ¿Qué es lo que tenemos que utilizar? Esos datos para poder mejorar nuestras operaciones. A un final de cuentas y se habla que la data es un insumo de los más importantes, y no el más importante que están manejando las organizaciones hoy en día. Entonces es poder tomar ese análisis o esa información y llevarla al siguiente nivel. Tengo esto, ok, ¿cómo hago para analizarlo? ¿Qué herramientas puedo utilizar? Desde un Excel hasta sistemas más especializados, que varias empresas lo manejan de forma distinta, pero hay de todo al final de cuentas. Ir más allá, tener una mentalidad un poco más crítica de lo que uno hace. A veces, y como lo mencionábamos antes también, muchas veces el proceso que uno hace todos los días o las operaciones que uno corre todos los días, uno ya no ve como los puntos ciegos o los puntos grises de la operación. Entonces también hacer challenge, mira, ¿qué otro equipo de trabajo hay en la organización que nos pueda ayudar con esto? De nuestro lado tenemos la dicha de tener departamentos de mejora continua, tener departamentos de automatización, que justo nos ayudan a tener esa visibilidad externa, nos ayudan a mapear todo un proceso, transformarlo en lo que queremos que sea y al final de cuentas obtener esos resultados. Y eso me hizo recordar otra herramienta que es el famoso Gemba Walk. El Gemba. Que normalmente la gente cuando va a hacer el Gemba, básicamente es ir al lugar real, a ver el proceso real con la gente real. No es César, contame qué haces en ese proceso. No. Voy a sentarme contigo para mirarlo directamente y hacer las preguntas ahí. Y el Gemba, muy importante, José, no es solamente al inicio de un proyecto de mejora. Un Gemba se puede hacer en cualquier momento. Justo nosotros ahorita estamos haciendo Gembas para analizar procesos de servicio al cliente. ¿Cómo lo mejoramos? Mira, eso se puede hacer de una forma distinta. Ok, apuntemos, a ver, ideemos, a ver qué podemos implementar en esta parte de la operación. E inclusive ir más allá, o sea, analizar si en realidad tenemos personas identificadas en los procesos correctos. Claro. Eso es un challenge muy importante. Hoy en día es uno de los principales desperdicios. Claro. Cuando hablamos de los tipos de desperdicios, había un montón que tenía que ver con movimientos y con sobreprocesamiento y con espera y demás, que son muy del proceso. Pero últimamente se viene hablando del desperdicio del talento humano. Que es tener a una persona en el lugar equivocado. Correcto. Es súper. Gracias César por el ratito. Estamos ya llegando al cierre de nuestro episodio. Tal vez antes de hacer ese cierre, me encantaría si pudieras compartir a la gente que nos escuche, que nos ve, si tuvieras que sintetizar en un mensaje cómo hacer esa invitación a vivir esa cultura de mejora continua, más allá del rol que tengan hoy en día y en qué organización estén, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería ese mensaje? Número 1, preocupémonos por nuestra carrera. Eso es lo primero que hay que hacer. No dependamos de un externo o de una segunda o tercera persona para nuestro desarrollo profesional. Número 2, sean críticos de lo que hacen en el día a día. A un final de cuentas, ser críticos es lo que nos ayuda a llevar nuestros procesos al siguiente nivel. Número 3, y lo tocamos ahora al final, networking. Tener personas al lado tuyo, tener gente que está empapada con la cultura, gente que está empapada con esta mentalidad de mejora continua, ayuda muchísimo. No hay que hacerlo solos. No hay que, investigo y lo hago yo solo. No necesariamente tiene que ser así. Entonces, mucho de esos 3 temas yo creo que me parece que es lo esencial. Y obviamente, apertura. Apertura a los cambios. Change management es algo que se vive el día a día en las organizaciones de hoy. Y es algo que tenemos que comenzar a verlo como una normalidad, básicamente. Súper. César, muchísimas gracias por el rato compartido acá. Espero que la hayas pasado bien. Gracias por las experiencias, por los casos y por las herramientas que nos compartiste. Claro, no, gracias a usted. No. Pura vida. Para todos los que nos están viendo, gracias por acompañarnos en este 9º episodio y por toda la compañía que nos han hecho durante estos primeros 9 episodios que han constituido la primera temporada de Punto de Quiebre. Pronto los veremos, esperen más noticias que pronto llegará esa segunda temporada. Punto de Quiebre, donde las ideas se convierten en acción. Punto de Quiebre. Este podcast es producido por el Centro de Desarrollo Gerencial y el programa OSIAC.